Buenas tardes, mi nombre es Eres Muriel y hoy vengo a hablar sobre el experimento que hice con mi compañera Sofía Alves. Nuestro experimento es propagación de fuego. Es un tema muy corto y fácil de entender. Los materiales para este experimento son una vela, una bomba inflada con aire y una llena. Como podemos ver en el siguiente video, ponemos la bomba sobre la vela y explotará en cuestión de segundos. Esto pasa porque la bomba alcanza temperaturas de 100 grados, lo suficiente para hacerla explotar. En el siguiente video, como podemos ver, la bomba llena de agua no explota. ¿Por qué? Porque la bomba absorbe todo el agua y hace que no se queme el caucho. Entonces siempre va a mantener húmeda. Ahora en el siguiente video podemos ver el mismo ejemplo, pero ahora con una hoja de papel. Como sabemos, la hoja de papel es un medio de propagación muy rápido. Entonces, al prenderla con la vela, alcanza más de 300 grados y se quema en cuestión de segundos. Pero en el siguiente video podemos ver aquí cómo la hoja con agua no se prende tan fácilmente. Se necesitaría mucho tiempo para que esta prendiera. En conclusión, podemos decir que hay varias formas de apagar el fuego, pero no sabemos cómo evitarlo. Siempre hay que saber cosas que no pueden salvar en alguna crisis. Muchas gracias.